Bon día, este es el 29º vídeo de Después de Viejo Youtuber y vamos a tratar el estándar Palavau de Historia de España. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y sus características esenciales. Bueno, vamos a intentar resumir porque hay un tema, bueno, largo. A ver, la Constitución del 78, la que tenemos actualmente en vigor, que está siendo la segunda más larga de la historia de España después de la de 1876, fue elaborada por las Cortes elegidas en junio de 1977, que no fueron elegidas propiamente como unas Cortes constituyentes o con un mandato constitucional expreso. Hay una serie de elementos que son importantes para tener en cuenta sobre cómo se elaboró la Constitución. No todos los partidos pudieron presentarse. Recordar que habíamos visto en vídeos anteriores cómo no se pudieron presentar ni los partidos republicanos ni los partidos, lo que podríamos llamar la izquierda radical, los partidos que estaban a la izquierda del Partido Comunista, y tampoco pudieron presentarse los carlistas. Todos ellos por diferentes razones, pero que en todo caso, en última instancia, es porque impugnaban lo que estaba sucediendo. Alguno, por ejemplo, de los que sí se pudieron presentar, como el Partido Comunista, lo hizo, bueno, pues nada, fue legalizado 2 meses antes de que se celebraran las elecciones. Es decir, con muy poco tiempo, digamos, para también organizarse y pasar de lo que era una estructura clandestina a lo que es el comportamiento de un partido de masas en periodo electoral. Por lo tanto, bueno, evidentemente esas condiciones de alguna forma también contribuyeron a modificarlo o a predeterminar en cierta medida los resultados. Lo mismo que el propio sistema electoral, un sistema electoral en el que se hizo una proporcional pero dividido por provincias, la famosa ley DON de la que tanto se habla, muchas veces con muy poco conocimiento, por cierto. La ley DON en sí no es que sea mala, el problema es que se aplica por provincia, no por territorios más amplios, y eso distorsiona tremendamente el resultado. Eso se hizo para favorecer una mayoría políticamente conservadora, como efectivamente así fue relativamente. Se partía de la legitimidad, de la legalidad franquista. Esto también es muy importante, porque a diferencia de todos los demás países europeos que salían de dictaduras fascistas, ya fuera después de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, el caso de Grecia y Portugal en los años 70, se partía de la anulación, de la anulación, digamos, de la legalidad precedente, por entender que era propiamente ilegítima. En el caso de España, con más sentido todavía, tenía por aquello de que venía como resultado de un golpe militar, de una guerra civil tremendamente sangrienta, pero no fue así. Eso es un lastre que todavía tenemos hoy. Bien, y luego también otro factor, que es que la Constitución la va a elaborar un Parlamento bicameral, Congreso de los Diputados y un Senado, en el que el Senado, un tercio de los senadores son nombrados a dedo, es decir, no pasaron por un proceso electoral, ¿vale? Todo eso se hizo para garantizar que hubiera unas mayorías determinadas y que la Constitución no tuviera un sesgo, digamos, demasiado escorado hacia la izquierda, que era como el gran miedo que tenían los aperturistas del régimen, ¿no? Que la situación se les fuera un poquitín de las manos. Bien, los grupos parlamentarios que pudieron poner ponentes para elaborar la Constitución, bueno, fue evidentemente el grupo ganador, la Unión de Centro Democrático, que tenía cerca de la mayoría absoluta de los escaños, fue la que más ponentes puso. Pero luego también, bueno, un centro democrático representaría a los antiguos aperturistas del régimen, los aperturistas más aperturistas, vamos a llamar así. Alianza Popular también metió un representante, el propio Manuel Fraga, que representaría los aperturistas menos aperturistas, la derecha postfranquista. El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España y Minoría Catalana, que era el grupo parlamentario que unificaba básicamente a las diferentes sensibilidades catalanistas, mayormente de centro-derecha, lo que después con el tiempo acabará siendo Convergencia y Unión, aunque no solo. Queda fuera el Partido Socialista Popular, que tenía grupo parlamentario, pero bueno, y fue una maniobra del PSOE, que no quería otros socialistas que no fueran ellos, y el Partido Nacionalista Vasco, como resultado de la exclusión del Partido Socialista Popular. Eso va a plantear un problema político que luego va a mantener mucho en el tiempo. Bien, resumiendo, esta comisión elaboró una constitución que luego se va a ir debatiendo, evidentemente, en el Parlamento, y al final, cuando llega la sesión definitiva para aprobar el conjunto del texto constitucional, es aprobada por amplia mayoría. ¿Quién vota en contra? Pues básicamente, bueno, muy pocos. Votan Euskadiko Esquerra, que era un partido, una coalición de la izquierda abertzale, vota que no, digamos, por la izquierda, luego otros votan que no por la derecha, son los 5 de los 16 diputados de Alianza Popular.
Y luego tenemos también la abstención del Partido Nacionalista Vasco por haber sido excluido, porque bueno, también ellos consideraban lo mismo que Euskadi Esquerra, que la Constitución tenía que reconocer el derecho de la autodeterminación, cosa que no hacía. Y luego también se abstiene el único diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, que no había sido elegido como Esquerra Republicana porque no podía, se había presentado una coalición un poco camuflada, 2 diputados de Alianza Popular y 2 de la UCD, que se abstienen, no votan en contra, pero se abstienen porque tampoco están demasiado a favor o tienen graves reservas sobre algunos de los apartados del texto. Bien, esto se lleva al referéndum, el referéndum se celebra el 6 de diciembre del 78, por eso el 6 de diciembre tenemos fiesta, porque es el Día de la Constitución, y es aprobado por una amplia mayoría de los votantes. Bueno, el total de votantes, un 88% vota que sí en el conjunto de España, y eso representa aproximadamente un 59% del censo. Hay que tener en cuenta que en el País Vasco ocurre una circunstancia, que es que el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale llaman o bien a abstenerse o bien a votar no. Con lo cual, la suma de votos negativos y de abstenciones es ampliamente mayoritaria. Entonces, por eso, bueno, pues se puede decir que la Constitución no obtuvo, el País Vasco es el territorio de España donde menos consenso hubo a favor de la Constitución, hasta el punto de que no fue mayoritario directamente. Bien, las características de la Constitución. Bueno, hay que decir también que esa Constitución fue un poco, o lo tomas o lo dejas, esto es lo que hay. O tomas esta Constitución o te quedas con lo de antes, que era evidentemente el régimen franquista, ¿vale? Bien, características de la Constitución. Bueno, la Constitución representa una serie de elementos bastante interesantes, porque por un lado introduce algunos elementos propios de la Constitución de 1876, como el Parlamento bicameral, Congreso de Diputados y el Senado, pero luego también tiene otra serie de elementos como propios de la Constitución del año 1931, es decir, coge elementos un poco de las dos constituciones últimas anteriores, como por ejemplo la idea del Estado integral que reconoce el derecho a la autonomía de los diferentes territorios, es decir, sale un Estado unitario descentralizado, no un Estado federal, por mucho que se insista. España no es un Estado federal, pero sí es un Estado que en su Constitución admite una posibilidad de una amplia descentralización, como en cierta medida es lo que tenemos ahora. Bien, se establece como forma de gobierno, como la forma de Estado, la monarquía parlamentaria. Un elemento interesante que se introduce, por ejemplo, la figura de la inviolabilidad del rey, es decir, la impunidad. Por eso también explica que tengamos 2 reyes y no uno, porque al abdicar el anterior, pues la única forma de garantizar su impunidad por todo lo que está saliendo, que no es muy guapo, pues seguramente es directamente seguir considerándolo rey. Con lo cual, en vez de una monarquía, en la práctica estamos siendo una diarquía, ¿no? Lo cual es una cosa así como muy rara, ¿no? Eso solo ocurría en Esparta hace más de 2000 años. Bien, se establece la soberanía nacional, como es lógico y normal en cualquier constitución que es digna de ese nombre del siglo XX. Se establece la división de poderes, evidentemente. Se establece ese Parlamento bicameral que ya mencioné antes. Hay una salvedad, que es el Senado se concibió como una cámara territorial, pero en el momento que quien está representado son las provincias, las 50 provincias, y no las que después serían las comunidades autónomas, también introduce un elemento de distorsión absolutamente tremendo. También la forma de elegir a esos senadores hace que las elecciones al Senado, al margen de que las propias funciones del Senado sean, bueno, estén que muy en solfa, pues realmente su propia forma de elección introduce un mecanismo de distorsión del voto que es, bueno, lo hace muy poco funcional. Bien, entre los derechos y deberes, bueno, hace un amplio catálogo de derechos y deberes propio de todas las constituciones europeas, digamos, que salen después de la Segunda Guerra Mundial, que son hijas un poco también de la política de welfare state, se prometen tanto derechos individuales, derechos políticos, como derechos sociales, que la propia Constitución dice que tampoco, o sea, que la propia jurisprudencia constitucional dice que no es obligatorio garantizarlos, como por ejemplo el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo, ¿vale? Es decir, que son meramente enunciativos. Pero bueno, por ejemplo, entre las cosas interesantes se introduce la mayoría de edad a los 18 años, por primera vez en la historia de España, porque antes estaban los 21 y bueno, y antes bastante más arriba. Se abole la pena de muerte, también por primera vez en la historia de España. Está prohibida la pena de muerte, excepto en tiempo de guerra, pero en tiempo de guerra, en fin, en la guerra se mata gente, ¿no? En la cuestión religiosa, pues no se establece el Estado laico, sino que se establece el Estado aconfesional. ¿Qué quiere esto decir? Que, bueno, que el Estado más bien se considera neutral en materia religiosa, pero luego al mismo tiempo en ese articulado dice que
que el Estado establecerá convenios de colaboración con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Entonces, el hecho de mencionar expresamente a la Iglesia Católica dentro de la Constitución, aunque no se diga que es la religión oficial, que no lo es, pues digamos se consideró una especie de privilegio tácito que, bueno, que seguimos viviendo, digamos, hoy en día. Respecto al Estado unitario descentralizado, también esto es un apartado muy importante. Se parte de la idea de que la soberanía pertenece al conjunto de la ciudadanía española, por lo tanto que no se puede dividir, y se habla también de la indisoluble unidad de la nación española. ¿Vale? Eso evidentemente es la negación expresa del federalismo, porque el federalismo se construye de abajo arriba y por voluntad expresa de unión de los entes que se federan. Aquí es al revés, se parte de la idea de la España eterna, y esa España eterna, a su vez, graciosamente, digamos, permite a los diferentes territorios acceder a la autonomía si así lo solicitan. El problema es que también la propia forma de plantearlo da como dos vías para acceder a la autonomía, una rápida y otra lenta, y eso va a ser también una fuente de agravios y de disfunciones bastante tremenda. Otro elemento, la cuestión lingüística. Se establece el castellano como la lengua española oficial del Estado y dice que las demás lenguas españolas serán oficiales en sus respectivos estatutos de autonomía. Serán, es obligatorio que lo sean, bueno, pues ya vemos que se cumple o no, se cumplió en según qué casos y aquí en Asturias seguimos esperando por ello. Y por último, muy importante, lo mismo que el Estado puede ceder competencias a esas futuribles comunidades autónomas, también se las puede quitar. Esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Y eso explica, por ejemplo, pues un artículo como es el 155, que es el que se utilizó para suspender la autonomía catalana. Bien, y luego para finalizar, para no extendernos demasiado, pues hay también una serie de disposiciones adicionales y disposiciones transitarias. Es importante también porque, por ejemplo, por esas disposiciones también es cómo se accedió a la autonomía navarra, que es un caso aparte. En Navarra se entiende que se accede a través de una actualización de sus fueros históricos. Su estatuto es a la vez sus fueros históricos y eso, es interesante también porque introduce el elemento de una legitimidad previa a la propia constitucional, a la propia de la soberanía nacional española. Y eso, bueno, pues incluso a nivel jurídico, pues plantea, digamos, interrogantes interesantes. Pero bueno, fue el caso de Navarra nada más, los demás fueron accediendo a la autonomía por las vías marcadas en la Constitución, aunque en el caso catalán también se reconociera la preexistencia de una institución de la Segunda República que era la Generalitat de Cataluña. Hasta aquí y que vos preste.